¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que sean parte de la misma. De verdad, muchas gracias, se los digo de corazón, muchas gracias por estarnos acompañando todo este año en el cual el canal, su canal, ha crecido gracias a ustedes, gracias a su participación, gracias a estar aquí, gracias a su confianza, gracias a su respaldo. De verdad, estamos ya entrando en la recta final de este año y quiero agradecérselos encarecidamente. Pronto vamos a subir un video dedicado totalmente a ustedes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, de verdad, por todo este apoyo que nos han dado en las altas y en las bajas. Muchas gracias, de verdad, por seguir confiando en nosotros. Oigan, a ver, uno de los discursos o narrativas de la derecha en México se ha centrado en que Andrés Manuel López Obrador polariza, en que el presidente de la República, desde las mañaneras, genera un encono, genera un clima de enfrentamiento, un clima violento, agresivo, que no permite acercar posturas, que no permite términos medios y que por eso no se alcanzan acuerdos fundamentales o necesarios para este país, que genera, por supuesto, una profunda polarización. Para mí, esta narrativa siempre ha sido una gran mentira, sin dejar de reconocer que en algunas ocasiones Andrés Manuel López Obrador se confunde o se equivoca o mete a todo el mundo en la misma canasta, con lo cual yo no estoy de acuerdo. La realidad es que la polarización de este país, más que política, es social, es económica, y esto deriva precisamente en lo político. Y de todo esto, los grandes responsables son los integrantes de la llamada oligarquía criminal que lanzan precisamente a sus opinadores, a sus analistas, a sus comunicadores a responsabilizar al presidente de la República en una lucha constante por la narrativa. Ellos son los responsables de estas asimetrías. Lo que pasa es que, a diferencia de otros años, en donde controlaban los canales de televisión, controlaban las estaciones de radio y no había más que radio y televisión, pues su verdad, sus opiniones, sus posturas eran las únicas que se escuchaban. Tenían la capacidad plena de cerrarle la llave a quien fuera, de cerrarle la puerta a cualquiera, de silenciar cualquier tipo de voz. Para mucha gente, si no aparecías en Televisa, si no aparecías posteriormente en TV Azteca, si no aparecías en las estaciones de radio o escribiendo en algún periódico de gran circulación, pues no eras nadie. Así de sencillo. Y muchas de las voces discordantes pues tenían pocos espacios, pocos reductos realmente desde dónde hacer periodismo y desde dónde alzar su crítica. Cuando aparecen las redes sociales, esto viene a transformar todo el espectro, todo el escenario, lo cual se los digo por experiencia propia, porque lo viví, porque lo sentí, porque lo escuché, causó un cisma al interior de los medios tradicionales, que no supieron cómo reaccionar. Y de repente notaste o te diste cuenta que no eras ni tan popular como creías, ni tan influyente como pensabas. Y entonces la gente ya podía expresarse, que es lo que a mí me parece maravilloso, de verdad se los digo maravilloso de las plataformas, que ustedes de manera inmediata pueden decir, me gusta, no me gusta, estoy o no estoy de acuerdo, o pienso esto de este tema. Y eso, por supuesto, no le gusta a los integrantes de la élite, ni económica, ni académica, ni política, ni mediática. ¿Por qué? Porque se sienten dueños de la verdad, se sienten dueños del país. Entonces, cuando ustedes lo señalan, cuando ustedes les dices no tienes credibilidad, cuando tú le dices eres un ratero, cuando tú le dices eres un político ratero, cuando tú le dices usted es un explotador, en ese momento se sienten agraviados. Y para ellos, en lugar de reconocer que esto es consecuencia de sus propios actos, de sus propias censuras, de sus propias desigualdades, de sus propias precarizaciones, pues es más fácil decir es culpa del presidente de la República, porque es él con esta personalidad, que su pecho no es bodega, el que provoca que la gente no nos quiera. No, la gente no nos soporta desde hace años. Lo que pasa es que nunca tuvieron la humildad para salir de su burbuja y ver lo que pasaba más allá de sus cabinas de radio, más allá de sus estudios de televisión, más allá de sus oficinas en Polanco, más allá de su zona de confort.
Repito esta frase que a mí me fascina decirla, que es: la ventana es el espejo y el espejo precisamente es la ventana. Estamos en un escenario en donde entonces la derecha dice: es la izquierda la que tiene pronunciamientos radicales, es la izquierda la que no quiere escuchar al de enfrente, es la izquierda la que no quiere darse cuenta de lo que está pasando alrededor, son ellos los cerrados. Pero ¿qué pasa cuando en un medio de comunicación de tendencia derechista se abren espacios a las voces de izquierda? ¿Qué es lo que sucede? De inmediato, las corrientes de derecha, hablo de las audiencias principalmente, comienzan una campaña durísima en contra de ese espacio. Por ejemplo, está el caso de Leo Zuckerman, ¿no? Leo Zuckerman, quien es un personaje que está decidido a evitar que la cuarta transformación continúe, a evitar que Morena se mantenga en el poder y que forma parte de este grupo de voceros que intentan, por supuesto, criticar, cuestionar y denostar, ¿no? De manera tramposa, de manera falsa muchas veces, todo bajo el manto de la crítica y el periodismo. Y sin embargo, en su programa de la hora de opinar, incorporó voces, a mi punto de vista, sumamente inteligentes, de una tendencia de izquierda, quienes vienen a darle frescura, quienes vienen a darle aportaciones más a fondo a toda esta discusión. Ha estado ahí Violeta Vázquez Rojas, ha estado ahí, por supuesto, también Renata Turrent, está Vanessa Romero, está también Carlos Pérez Ricard, y está Viridiana Ríos participando también en lo que es Tercer Grado, otro espacio de Televisa. Y esto, sin duda alguna, viene a abrir completamente esos espacios, a pesar de que eso es un punto de vista netamente personal. Continúa habiendo mucha inequidad en el proceso del programa, porque de repente ponen a la abogada Vanessa Romero o a la doctora Turrent o a la doctora Vázquez Rojas, ¿no? Y a Carlos Pérez Ricard, al doctor Pérez Ricard, y al lado ponen a dos personajes completamente de derecha, más el conductor que también, por supuesto, es de derecha. Entonces, de repente parece una emboscada, desde mi punto de vista, insisto, completamente. Pero aún así, se le están jugando, y de verdad se los digo, tanto Vanessa como Renata, como Violeta, como Carlos, como Viridiana, están dando una batalla sensacional. La manera en como Viridiana Ríos pone las cosas claras en Tercer Grado es maravilloso. Y las caras que hace Zuckerman y las caras que hace René Delgado, y ni de hablar de Raimundo Rivapalacio, cada vez que quieren debatir con ella, y bueno, por supuesto Sergio Sarmiento. Pero también pasa en otro espacio. Y en ese espacio se ha dado una reacción todavía más violenta, más agresiva por parte de la derecha, el de Ciro Gómez Leiva. Ustedes recuerdan cuando Ciro Gómez Leiva anuncia la incorporación de Pigmenio Ibarra, una de las voces cantantes sólidas de la Cuarta Transformación, y de inmediato se le van a la yugular. Lo acusan de traidor, lo acusan de vendido, lo acusan de haberse doblado ante el gobierno federal, lo acusan de ser desleal a todos y cada una de las personas que lo han apoyado durante toda esta trayectoria, y le exigen literalmente que no deje a Epigmenio Ibarra. Aun y cuando en el espectro de Ciro Gómez Leiva hasta ese momento había más personajes cercanos al PAN, al PRI, a Claudio X González, que constantemente defendían los pronunciamientos de estos. Ahí está Germán Martínez, por ejemplo, ¿no? Que es un caso de verdad lamentable por donde se le quiera ver, y otros más que forman parte de este grupo de colaboradores. Ahora Ciro Gómez Leiva decide abrir el espacio a otro personaje de izquierda, a un hombre del gobierno de Claudia Sheinbaum, del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, y que desde mi punto de vista es un personaje muy inteligente, que va a aportar muchas cosas y que va a generar debate, va a generar conversación. Y es el ministro en retiro Arturo Saldívar, un hombre que sin duda alguna tiene mucho que decir y que es fundamental escucharlo para entender toda la perspectiva que va a rodear a Claudia Sheinbaum en su gobierno, porque el ministro Saldívar, si no pasa nada extraordinario, va a tener un papel fundamental. Puede ser fiscal general de la República, o puede ser, dicen algunos, secretario de Gobernación, o puede ser simple y llanamente consejero jurídico.
puede jugar un papel o que va a jugar un papel importante, lo va a hacer. Y va a delinear muchos de los aspectos de Sheinbaum Pardo. Es como si involucras a Juan Ramón de la Fuente en este momento. Entonces, pero me llama la atención que de nuevo todas estas voces se lanzan sin ningún tipo de misericordia en contra de Gómez Leiva e incluso organizan este hashtag de apaga a Ciro. ¿Se imaginan? Y son ellos los que llaman al presidente de la República intolerante, son ellos precisamente los que acusan al presidente de no estar abierto al diálogo, los que afirman que la izquierda es cerrada, los que dicen que Morena son una bola de dictadores y de tiranos que censuran al por mayor. Cuando queda claro que a la derecha no le interesa llegar a ningún tipo de acuerdo. Le interesa colonizar con el lenguaje, le interesa mantener su ADN caciquil, le interesa mantener sus privilegios, no le da la oportunidad de existir a la otra contraparte, ni siquiera le interesa conocerla o pensar que tiene algo de razón. Únicamente le interesa despreciarla, le interesa minimizarla, le interesa pisotearla. Y eso lo vemos en las expresiones de muchos de los integrantes de esta tendencia. No hablo de la política solamente, hablo de la ciudadanía, quienes muestran un odio, pero un odio brutal hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Cosas que podrían justificar todavía mucho más graves, pero mucho más graves, de los comportamientos de Fox, de Peña Nieto, de Calderón. Con López Obrador, el que aparezca sin amarrarse las agujetas llega a ser un asunto de crimen de Estado. Entonces, desde un principio han dejado en claro que son ellos los que radicalizan al país, que son ellos los que polarizan el país y que es a ellos a los que no les interesa, por supuesto, que las cosas cambien. ¿Por qué razón? Porque así se comporta la derecha. Vea lo que sucede en Argentina con Javier Milei, vea lo que pasa con Jair Bolsonaro en Brasil, vea lo que sucede en Chile con Katz, vea lo que pasa en España con Abascal. Ellos simplemente aparecen, dan su discurso, dan su opinión y se acabó. Los demás tienen la obligación no de escuchar, no de entender, de acatar. ¿Y cómo se atreve Ciro Gómez Leiva a abrirle el espacio a otro personaje vinculado a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se atreve a permitir que otra voz de izquierda aparezca en los micrófonos de Radio Fórmula? ¿Cómo mancilla esos espacios ganados por la derecha con pleno sudor, esos castos oídos de sus radioescuchas que no pueden permitirse la posibilidad de entender o de escuchar otro tipo de opciones y de opiniones? Yo no creo que Ciro Gómez Leiva lo haga con la finalidad de lograr una mayor pluralidad. No lo creo. Simple y llanamente Radio Fórmula pues son empresarios y Gómez Leiva es un empresario de la noticia. Y se da cuenta que Xochitl Gálvez no va a ganar. Lo sabe perfectamente. Y sabe que abriendo espacios puede tener una comunicación más directa con Sheinbaum y tener una mayor estabilidad cuando llegue Sheinbaum al poder. No es ningún novato, Ciro Gómez Leiva. Conoce perfectamente la relación de los medios corporativos con el poder. Lo ha vivido durante todo este sexenio. Lo que a mí me impresiona de verdad es esa furia por parte de sus seguidores de lanzar ya un hashtag abiertamente, apaguen a Ciro, en donde dicen, vámonos con Pascal Beltrán, ¿no? Y al ratito que Pascal Beltrán, que sí es de derecha, pero le abra el espacio a alguno de izquierda, también van a tronar a Pascal Beltrán, porque ellos lo que quieren es radicalizar, nada más. Y esto confirma que el presidente de la República no es el que genera la polarización. Insisto, no voy a minimizar los excesos en los que ha caído el presidente en algunas ocasiones y con algunos periodistas o políticos o ciudadanos. Pero de ahí a que él sea el responsable de esa radicalización, de ese radicalismo, hay una distancia, ¿eh? Si es el responsable de generar ese odio en estas personas, pero es el responsable de haberlos puesto en su lugar, porque eso es algo que les molesta mucho, que les digan sus verdades. Cuando López Obrador habla de fifís, cuando López Obrador habla de aspiracionistas, cuando López Obrador habla de abusivos, cuando López Obrador habla de corruptos, les enerva que se los digan. Y si aparte en las redes sociales también se les atiza al respecto, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto que quedan completamente rebasados en su ego, en su soberbia, en su autocrítica.
en esa prepotencia que los hace creer y pensar que nadie tiene derecho a juzgarlos o a cuestionarlos. Ahí está la verdadera polarización, ahí está la verdadera intolerancia, ahí está precisamente la derecha en todas y cada una de sus formas. ¿A ustedes qué opinan? Si les gustó el video, échale el pulgar, compártalo, por supuesto, dele a la campanita. Una disculpa por haber subido los videos hoy muy tarde. Ya les estaré platicando, de repente qué pasa que nos hace llegar tarde. Pero también, por supuesto, con base en sus posibilidades, échenos un super chat, un super gracias. Si no, le reitero, con la visualización orgánica es más que suficiente. Y por favor, suscríbanse a este canal. Ya lo saben, aquí siempre van a encontrar rigurosidad, van a encontrar, por supuesto, transparencia y vamos a ser sumamente honestos siempre con ustedes para que sepan que esta información que se les comparte es, por supuesto, con una finalidad periodística y una finalidad o intento periodística, por supuesto, pero una finalidad de hablar siempre claro y de frente con ustedes. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.